Boris, ¿estás ahí? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Mi estás? apellido es Lucas Zuk. Lucas Zuc, Por eso, es fácil. exacto, O sea, le ponemos Lucas y Zuc, nada más. exacto, exacto. Sí, Y por está eso me conocen por el doctor Boris, básicamente. el doctor Boris. Boris, nosotros sabemos de tu amplia trayectoria en el tema de adicciones, como psiquiatra, como médico psiquiatra. Hoy estás en Reconquista, en el hospital o, o en Avellaneda, no tengo claro eso. Estoy, estoy en Avellaneda, básicamente en Ujú, Avellaneda, y estoy también colaborando con, bueno, como le comentaba, con una asociación que trabaja con el tema ujú, de adictos y recuperados, así que estamos trabajando bastante fuerte el tema de adicciones, mm. pero estoy básicamente en Avellaneda. A ver, es interesante eso que nombras porque estás hablando de los Hogares de Cristo, que es una organización que depende de una parte de la iglesia que representa al Padre Pepe, si mal no me equivoco, y que es un enorme laburo que Exacto. están haciendo en la Argentina. Sí, exactamente. Somos una red bastante amplia en todo el país, bueno, en distintas dependencias, y nosotros en particular tenemos esta asociación y la verdad que admitimos a todos, es cuestión de acercarse. Tenemos tres dependencias dentro del ámbito de lo que sería Reconquista, Avellaneda, y abordamos todo lo que tiene que ver con adicciones, ¿sí? Y Mm, de todas las edades, algo que es bastante interesante porque existen incluso menores y mayores de edad, ¿no? mm. De todas las edades. Yo te he visto en varios videos, en varias charlas, reportajes, y bueno, por eso quise contarte, obviamente, que como hacemos siempre acá las cosas mal, es al aire que te digo, me encantaría tener una columna contigo todas las semanas No hay porque problema, el no hay tema de, problema para sí, nada. el tema de las adicciones, no solamente, sino este desastre que está dejando, yo diría el narco, pero es como que es la parte que no se ve. Es como decía Calle 13, es el error que cometió el presidente, ¿no? Y preguntarte un poco con esto que se avisora que va a ser una crisis importante en cuanto, por ejemplo, al poder adquisitivo de las personas en general. Hay una posibilidad que uno sabe que no es matemática, y decir, bueno, como va a haber menos poder adquisitivo, quizás haya menos consumo, por ejemplo, de estupefacientes. Y yo lo que te Sí. quiero preguntar desde tu experiencia es cómo se da esa relación y qué tiene que ver con la adicción. Si es una cuestión de necesidad, de deseo, este, cómo es que se produce y por qué se la considera una enfermedad. Mira, en lo que hemos visto en este último tiempo, y fundamentalmente creo que van a coincidir muchos de mis colegas a nivel nacional e internacional, Mm, es que después de la pandemia, mm, fundamentalmente nosotros pudimos hacer un pequeño balance y el aumento fue exponencial, entre un 20 y un 30% del consumo. En general, digo, adicciones en general, como para entenderlo. Y ujú, el tema de los psicofármacos, fundamentalmente, porque han sido de muy fácil acceso en muchos casos, tiene que ver con esto de apaciguar algunas cuestiones personales o sufrimientos, tanto del ánimo como de cuestiones de estrés o cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con eh, el compartir y el poder sobrellevar esta situación de crisis económica, como también otro tipo de crisis, ujú, y que creo que eso ha hecho que hoy esté prevaleciendo, digo, un aumento muy grande, no solo en el padecimiento mismo de algunas enfermedades mentales, esto llámese depresión, ansiedad fundamentalmente y otras cuestiones, sino que además a eso se suma el consumo. O sea, mm, estamos hablando de patologías duales, por así decirlo, porque son, además de esta cuestión del padecimiento mental, también esta cuestión del consumo. mm, Eh, yo le diría no solo la crisis económica, o sea, situaciones en todo en particular, pero cuando hablamos de crisis económica, y más a nivel de cuestión política que estamos viviendo en este caso en particular, estos cambios generan tanta incertidumbre en el ser humano que ante cualquier eventualidad se reaccione de una manera como un cuadro de ansiedad mm, y sobre todo cuando uno no puede anticiparse a algunas situaciones porque hay mucha incertidumbre. Entonces, para intentar apaciguar ese sentimiento, esa ansiedad, ese malestar, aparece el consumo. Llámese alcohol, llámese otras drogas,
legales, inclusive ahí dentro de las legales aparecerían más que nada los psicofármacos, y inclusive las ilegales, por supuesto, como ser el consumo de marihuana, cocaína, anfetas, que está viendo muchísimo, pasta base. Bueno, hay en realidad un abanico muy grande de este tipo de consumo. A ver, sí, Sí, Sol. doctor, ¿cuándo a un consumo se Sí. lo considera consumo problemático? Sí, esa es una cuestión, digamos, en la que yo nunca he compartido, o sea, todo consumo para mí es problemático. Sí. Es como decir veneno venenoso, Ujú. ¿viste? O sea, es algo medio redundante. Termina siendo problemas siempre, porque intenta apaciguar, suponete incluso con el alcoholismo, nos pasa mucho, intentar apaciguar alguna sintomatología, ya sea ansiedad y demás, y termino generando una dependencia muy grande al consumo y a su vez con las fallas que puede aparecer en cuanto a la conducta, los trastornos de conducta, al tema de los accidentes por accidente de tránsito, bueno, algunos hechos lamentables incluso de homicidios y demás en relación a que bajo efectos tóxicos la conducta humana se altera. Y entonces sí es un problema, el consumo en sí mismo es un problema, porque cuando estamos hablando de adicciones, estamos hablando de un consumo que extrapasa el uso, ¿no? O sea, ya es abuso, ya es un consumo desmedido, y termina siendo un problema muy grande. Por eso el concepto de consumo problemático es una redundancia para mí. El consumo de por sí ya es un problema en sí mismo. Doctor, buenas tardes. Laura Kretschmann lo saluda. Quería preguntarle, Buenas tardes. era muy interesante esto que mencionaba, ¿no? Que a partir de la pandemia se empezaron a ver otras cuestiones. Se me ocurre también que probablemente se han visto nuevos disparadores de estas adicciones. ¿Cuáles son esos nuevos disparadores que por ahí se pueden ver en la práctica psiquiátrica? ¿Y cuáles son por ahí esas nuevas adicciones? Porque tal vez uno las vincula más con el consumo de esto, ¿no? De alcohol, de algunas drogas y tal vez pueden ser algunas otras cuestiones que también entren en juego. Sí, por supuesto. En función de lo que me dice Laura, de esta cuestión del aislamiento que hubo en su momento, ¿no? Esto hizo que existiera mayor disposición de acceso a lo virtual, por ejemplo. Entonces, una de las tantas cuestiones adictivas que se ha vuelto también de auge últimamente es el juego online, el tema inclusive de los chats, las agresiones, incluso a nivel de las redes sociales, o sea, hay una sobredimensión y un desmanejo, diría yo, de las redes sociales al punto de que o sea, se ha vuelto tan agresivo, incluso un medio tan, digamos, psicopático, digo yo, porque no permite este contacto, digamos, personal, sino más bien virtual, y desde las oscuridades aparecen los famosos haters, ustedes habrán visto, o sea, otro tipo de bullying, otro tipo de acoso, otro tipo de agresividad, y eso se ha vuelto inclusive también adictivo, el hecho de ver, a ver qué publico, qué no publico, qué opinan sobre lo que yo digo, o sea, se ha incrementado no solo el mismo consumo de sustancias, sino también las conductas, o sea, el juego, el acceso a información y estar todo el día metido también en la compu, los juegos online, también muchísimos, no solo los de azar, sino también los juegos online, han generado, digamos, un cuadro marcado de adicción. Por supuesto, concomitantemente ahí aparecen enfermedades como el insomnio, por ejemplo, porque se desfasaja muchísimo lo que tiene que ver con el ritmo biológico, o sea, como están conectados y bueno, entonces terminan jugando o estando metidos en la compu toda la madrugada, al otro día hay un desbalance total, no pueden levantarse. Entonces todo eso ha generado también esa complicación, ¿no? Quería, muy cortito de mi parte, también preguntar, porque recién hacía una salvedad respecto a esto de los consumos problemáticos, y se me ocurre preguntar, ¿en qué momento ese consumo problemático, que recién mencionaba, es redundar, se transforma en todo caso en adicción? Si existe realmente eso, pero ¿en qué momento algo que sabemos que tal vez nos está haciendo mal, pero deja de ser ocasional y se transforma en adicción? ¿Hay alguna característica en ese sentido? ¿Cómo se trabaja? Mira, la mejor forma de poderlo entender a cualquier consumo en general es en relación a la conducta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cualquier actividad que uno asocie
a una conducta como algo gratificante, o sea, el hecho de salir, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo que es muy, pero muy básico, Sí. que es el hecho de salir una noche y tomar alcohol, por ejemplo. ¿Cuál es, digo yo, les pregunto al resto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de divertirse asociado al alcohol? O sea, como que si yo de alguna manera no tomar alcohol, no podría divertirme. Entonces, ese consumo hace que sea, digamos, esa asociación hace que ese consumo termine siendo problemático. Claro. Doctora, No sé si me explico. ayer lo charlábamos justamente con la nutricionista, y hablábamos de eso, de que, bueno, a ver, la crisis y todo eso, dice, bueno, ¿cuánto se gasta en chupi? Decíamos, ¿no? Porque, y que por ahí, claro, para sostener una reunión con gente o familiares que no los querés ver y tenés que tomar, y bueno, hay un montón de cosas asociadas, y preguntarse eso tan básico que puede ser, no, que bueno, pero que no seas monja, bueno. Pero lo estamos preguntando porque verdaderamente es una pregunta para trabajarse uno. Hay mucho de prejuicio también claro. respecto a algunas drogas aceptadas, Claro. vamos a decir. Disculpame, no te escuché la última parte, perdón. Esto que mencionábamos, que por ahí hay mucho prejuicio respecto a algunas drogas aceptadas, que pareciera que tenés que consumir algunas cosas para pertenecer. Sí. Realmente eso es algo ya más del mandato social, sin Sí, lugar a sí. dudas. Creo que fundamentalmente no es necesario consumir de nada para pertenecer o para aguantar. De hecho, uno es responsable de sí mismo, o sea, en el sentido de que si hay una condición para pertenecer a un grupo, ahí no es. Bien. Es básicamente lo mismo, o sea, yo estoy porque realmente disfruto de tu compañía, por ejemplo, disfruto de charlar contigo, disfruto de los temas que hablamos, de pasarla bien, porque en ese el compartir, en lo que tiene que ver con lo social, hace a que el ser humano también pueda experimentar gratificación. Pero si a esa gratificación únicamente la tengo que condicionar con un consumo, y termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque si no consumo o no pertenezco a ese grupo porque consume, entonces es como que no pudiera charlar. Y me parece que se pierde el verdadero sentido de esto de compartir, que es compartir tu experiencia y tu tiempo, porque tu tiempo es vida, y el tiempo cuando es vida, la vida es irrecuperable, digo, o sea, estamos compartiendo algo que es invaluable y no necesariamente tiene que ser con un consumo, ¿no? Sino más bien con disfrutar del momento de charlar, del encuentro, de poder, tener distintas opiniones y a la vez compartir ese momento, gratificante sin lugar a dudas, pero sin necesidad de tener que asociarlo con. Yo, bueno, primero te agradezco mucho, Boris Lukaczuk, este contacto, ojalá que podamos continuar, porque la verdad que por ahí el detenerse a pensar en estas cuestiones que tienen más que ver con lo personal, más allá de lo que pasa en general, creo que es muy importante. Y te quería hacer referencia a un programa que a mí me llama mucho la atención, me gusta muchísimo, es fuerte, pero a la vez evidentemente te hace entrar en la problemática de personas que pasaron por una situación como es Ser el Libre. No sé si vos lo ves. Sí, Gastón Pauls presenta muchísimos temas en relación a ello. Claro, porque él habla desde la misma alimentación. experiencia y creo que es fundamental. A ver, es una figura muy importante porque, o sea, le permite a él posicionarse. Miren, yo tuve problemas, yo lo acepto, que creo que es el mayor problema, digamos. Eso te iba a decir. La mayor dificultad, aceptar lo que uno tiene, porque uno es ser humano, ¿no? Uno puede equivocarse. Bueno, entonces, eso que hice mal, voy a ver cómo hago para realmente sobrevivir y poder recuperarme y compartirlo, alivia esa tensión. Creo que eso, él ha logrado esto, incluso ha puesto justamente a muchos de sus colegas y del medio famoso, inclusive a decir, mirá, yo también he tenido ese problema. Claro, así que creo que esa fue una oportunidad muy grande. Y claro, y aparte de esto de que, bueno, tuve este problema, pero no soy una basura, no soy inservible, o sea, esta cuestión de también la culpa que por ahí no te deja hacerte responsable, como decía, lo tengo yo al tema. Exacto, sí, y creo que eso es, en parte también ese mismo sistema que utilizamos nosotros en los hogares de Cristo, en un lugar donde uno recibe y abraza a todos aquellos que han tenido ese problema y decirle, mira, acá estamos. Estamos para nos hagamos fuerza entre todos y nos abrazamos y podemos seguir adelante y no tener que depender de eso, sino de buscar otros valores, buscar otras cuestiones en las que no nos terminen hundiendo, porque perdemos salud, perdemos vida, perdemos contacto social, perdemos familia, perdemos económicamente, también se nos compromete mucho, o sea, perdemos muchas cuestiones que por ahí a veces terminan siendo irrecuperables, entonces nunca es tarde, eso es importante porque nunca es tarde, siempre estamos
a tiempo de poder salir adelante. Sí, yo tengo una pregunta más y es si cree que tenemos que hacer una reflexión como sociedad en cuanto a estigmatizar a una persona que sufre adicciones. Sin lugar a dudas, en realidad el estigmatismo en relación a algunos conceptos en general tiene que ver mucho con el desconocimiento, creo yo. O sea, nos genera miedo a veces o nos genera a veces ciertas cuestiones de opinión cuando en realidad uno no conoce la profundidad, o sea, no es algo que uno realmente busque por querer o realmente agradable y todas estas cuestiones, más allá de que se presente, digamos, el tema de esa manera, ya sean los medios y demás, por ejemplo, en el tema del consumo. Todo lo contrario, yo creo que hay que ser muy abierto en esto, no criticar, no juzgar, no está en nuestro lugar juzgar, sino, bueno, a ver, ¿en qué manera te puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo ayudarte? Porque así como yo te ayudo en algún día, vos me vas a ayudar a mí en otra cosa. O sea, eso como sociedad creo que es fundamental porque nos tenemos que apoyar entre todos sin juzgar. El juzgamiento dejarlo a los jueces, claro. Eso sí, el resto actuemos, acompañemos, abracemos realmente al que necesita. Doctor, bueno, la verdad un agradecimiento muy grande, sobre todo porque hablamos con un doctor que nos habla de cuestiones que tienen que ver con la persona, ¿no? No solamente, a ver, bueno, tenés un problemita aquí, te toco acá y te doy esto, sino el tema, bueno, a ver, el amor ante todo, o sea... Sí, desde ese punto de vista integral que venimos claro. Un poco abordando con los especialistas que venimos entrevistando, bueno, con Dani también, la nutricionista, ¿no? Y no por ahí desde con esta pastillita se te pasa todo y ya está. Claro. Sino buscando la raíz de los conflictos muchas veces. Hay algo como sale ahí en ese programa de Seres Libres, siempre hay algo que se está tapando, ¿no? Sí, claro. Algo que puede ser un trauma o algo que puede ser con una vida que no le encontrás la vuelta o lo que sea, pero el trauma, ¿no? Laburar el trauma porque uno no sabe dónde está guardado. Exactamente, y creo que, a ver, al hablar esto y al decirlo, creo que el aporte desde la misma sociedad, o sea, con unos tips muy simples y sencillos, es esto de decir, desde lo humano, decir, bueno, yo estoy acá para lo que necesitas hablar, necesitas charlar, y en la medida que uno pueda colaborar con eso, también pensando y poniéndose en el lugar del otro, esto que es lo que nosotros conocemos como empatía, o sea, ver realmente desde dónde podemos ayudar, ver también, por supuesto, nuestras limitaciones y eventualmente sí consultar al especialista, sí consultar a los profesionales, pero desde nosotros como sociedad me parece que el aporte es estar y no criticar ni juzgar, sino ofrecerse como ayuda, ¿no? Boris, muchísimas gracias por este aporte y espero que te podamos tener. Sí. Y aparte esto me sorprendió porque yo no lo sabía, que trabajabas con los Hogares de Cristo y sé que es una red de ayuda muy importante y que por ahí no está tan conocida y bueno, es un gran trabajo, ¿no? Porque termina siendo para las personas que pasan por todo esto, sea familia, todo, es el gran problema. Sí. O sea, es que, ¿viste? Cuando se te mete ahí, ya está. Podés pasar un montón de cosas afuera, pero no lo podés evadir a eso. Así que muchísimas gracias. Hay que entender algo, si me permitís, una cosita en relación a esto de los Hogares de Cristo, no solo también para el que tenga la enfermedad, el problema, el malestar, sino también para las familias. Claro. Para las familias, porque esto no es uno solo, el emergente, por así decirlo, el que lo padece, el que lo sufre, sino también la familia. Entonces el Hogar de Cristo abraza a todos, abraza al paciente o al sujeto, en este caso al que está padeciendo, como también a los familiares, que son los que de alguna manera por ahí no saben cómo hacer y terminan acompañando también esto. Bueno, Boris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, estamos en contacto cuando quieran, muchos saludos a ustedes y a la audiencia también, cuando quieran charlamos. Dale, buenísimo, la verdad que te agradezco mucho el aporte. Era Boris Lukácsuk.